Gabriel Tocatlián. Juan Gabriel, gracias por venir. Gracias por la invitación. Juan Gabriel, además de profesor académico en la Universidad de Itela, es doctor en Relaciones Internacionales. La pregunta te la hiciste vos en el título, así que no hace falta repetirla. Bueno, digamos, ustedes hicieron una serie de presentaciones que me parece que dan pie para hacer 3 o 4 grandes definiciones. La primera es qué entendemos por el problema de las drogas, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos el foco cuando hablamos del problema de las drogas? Yo en general prefiero hablar del fenómeno de las drogas, que me permite de esa manera ubicar los nudos problemáticos. Uno de ellos siendo, por ejemplo, el abuso de las sustancias psicoactivas. Otro de ellos siendo el lavado de activos. Otro de ellos siendo las redes transnacionales que lucran con estos fenómenos, y otro de ellos siendo la debilidad de los estados, la porosidad de los estados. Y la violencia, ¿no? Y la violencia. Y todo ese engranaje que genera una masa de riqueza enorme y genera fuertes niveles de violencia, aunque también el narcotráfico tiene la capacidad, una capacidad dual. Es decir, utiliza la violencia, pero también sabe cooptar. Utiliza distintas redes institucionales y las sabe utilizar políticamente. Utiliza mecanismos de lavado del sistema financiero internacional y ahí no hay violencia, ¿sí? Entonces, esta es una primera definición general. La segunda es que estamos frente a un fenómeno permanentemente mutable. Es decir, la definición del crimen organizado, particularmente vinculado a las drogas, es su capacidad de maleabilidad, de configurarse geográfica y también en términos de los recursos. Hoy ya no habla casi nadie del fenómeno del narcotráfico per se solo. Para tener una idea, los estudios de Naciones Unidas a los que hicieron referencia, los del 2016, muestran que solamente 1/3 de la renta que obtiene el crimen organizado proviene de las drogas. El resto proviene de contrabando, tráfico de personas, desechos nucleares, armas, toda una configuración que nos hace poner el narcotráfico ahora en un contexto geopolítico muy distinto. No es el monotema, el único tema, es parte de un entramado mucho más sofisticado, mucho más complejo, mucho más dinámico y mucho más mutable. Y en tercer lugar, yo diría que a la pregunta sobre la geopolítica de las drogas, y en particular el caso de Argentina, me parece que una de las cuestiones fundamentales para romper mitos es quebrar la idea de que hay países productores y países consumidores, países que demandan y países que ofrecen, países de tránsito y países donde se lava. Hoy el engranaje del fenómeno de las drogas se da concurrentemente en la mayoría de los países. Es decir, Estados Unidos es un gran consumidor de sustancias psicoactivas, sí. Es un gran sitio de lavado de activos, sí. Es el mayor productor en estos momentos mundial de marihuana, sí. Drogas sintéticas también. Drogas sintéticas, opioides, metanfetaminas, etcétera. ¿De marihuana también? Sí. Tuvo ya para el año 2011, era el primero y lo ha continuado siendo, superando a México. Sí, es legal en varios estados, por otra parte. Por otro lado, hay 26 estados que han legalizado la marihuana, unos para fines medicinales y otros en toda su cadena. ¿Y eso es la sumatoria de la autoproducción? ¿O no, Estados no Unidos, solamente? Estados Unidos además se autoabastece, pero se autoabastece con una marihuana que el componente alcaloide se llama THC, que es la más potente de todas las marihuanas. Es decir, es superior a la Golden Santa Marta, que en su momento en los 70 era la colombiana, superiorísima a la mexicana, no tiene paraquat ni tóxicos encima. Superior entonces, a la paraguaya. Superior a la paraguaya. Entonces, pero también cuando vemos otros países, Argentina. Bueno, Argentina tiene lavado, tiene procesamiento de ciertas drogas, tiene bandas organizadas, es decir, lo que tenemos en cada país
es una síntesis de lo que se reproduce y por lo tanto las divisiones tradicionales de unos y otros, repito, demanda, oferta, consumidores, productores, lavadores y productores de precursores químicos, no ayuda hoy a explicar mucho este fenómeno. Insisto con la pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vos sos muy contundente acerca de los resultados de lo que se viene haciendo. Sí, son malos, magros, frustrantes y no van a llegar a ningún lado, pero por otro lado no hay un consenso mundial sobre qué hacer. Lo que tenemos es un paradigma en transición. El paradigma prohibicionista más agresivo está severamente cuestionado y está seriamente también erosionado. ¿Tenemos algún otro modelo alternativo? Todavía no. Pero en el camino, y ahí viene qué hacer con las drogas, hay dos cuestiones que son fundamentales. Uno, que se ha abierto el camino para la experimentación. Hoy la experimentación, es decir, el ensayo y error de salir de políticas punitivas, restrictivas, Uruguay, en los estados, varios estados de los Estados Unidos, una nueva política, bueno, Portugal, sí. Las dosis personales en la República Checa. Tenemos muchos ejemplos. O sea, se está flexibilizando el paradigma prohibicionista. Exactamente, estamos diciendo, bueno, esto ha sido tan negativo, sus resultados generales han sido tan pobres. La prohibición. La prohibición y la punición. Y la punición, que vamos hacia algo distinto. Agrego un caso muy interesante. El estado de Oregón acaba de votar en los Estados Unidos la decriminalización, es decir, la sanción administrativa más no punitiva delictual del consumo de todas las drogas, marihuana, heroína y cocaína. Entonces, estamos viendo experimentos. Vamos a ver cómo resulta eso. Pero mientras tanto hay otro fenómeno que es importante detrás de esto, y es que ya se admite que el mercado de las drogas en Argentina, en Colombia, en Europa, en China, en Rusia, es un mercado regulado, pero regulado por las mafias. Aquí lo que se trata es de pasar a una regulación estatal, de un rol del Estado distinto. Y en ese sentido, la clave es entender que cualquier mecanismo regulatorio es muy exigente, hay que hacer muchas cosas bien. Hay que tener una buena política de salud, por ejemplo. Hay que tener una buena política de justicia, por ejemplo. Hay que tener una buena política de derechos humanos, por ejemplo. Hay que tener una buena política para la juventud. Hay que tener mucha política preventiva. Entonces, ¿experimentamos? Sí. ¿Dejamos totalmente la de prohibición? Todavía no, pero estamos en un camino interesante de observar, de ver, ensayo y error. Una última pregunta, curiosidad. ¿Te consultó por este tema algún político? Que yo recuerde, por ahora no. Hemos hecho entonces, lo digo seriamente, un gran aporte. Gracias por venir, Juan Gabriel. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, José. Gracias, Marcelo. Nos estamos yendo a un corte y cuando volvamos vamos a estar entrevistando a Martín Lustó y después a...